Buenos días, de parte de la UNED y el programa Agenda Joven tengan un cordial saludo. La videoconferencia que vamos a presentar el día de hoy es sobre los hallazgos importantes sobre el proyecto Convivencia en el Aula que se presenta en el marco del Plan 200 días del MEP y el curso del programa Agenda Joven, el docente como promotor de prácticas democráticas y convivencia dentro del aula. Seguidamente vamos a presentar primero el proyecto de Carlos Alberto Retana, licenciado en docencia, máster en administración y educación, y el proyecto se titula Cultivando valores y prácticas democráticas en nuestras aulas. Buenos días. Buenos días, miembros de la mesa principal, personas que nos acompañan y los que nos están viendo por la videoconferencia de la UNED. El proyecto responde, como decía la coordinadora, a algo que se desarrolló en el Plan 200, apoyado por Agenda Joven de la UNED, nosotros en Guapi recibimos la capacitación por parte de la profesora Andrea Romero y se nos pidió efectivamente que implementáramos el proyecto en las aulas. El proyecto tiene el título de Cultivando valores y prácticas democráticas en nuestras aulas. Fue desarrollado en la Escuela Lidia La Rita, Circuito Escolar 02 de la Dirección Regional de Educación Guapiles, y tiene como objetivo general mejorar el uso de las prácticas democráticas dentro del aula y su proyección hacia el medio en que se desenvuelven los discentes. Fue dividido en 5 objetivos específicos: definir el concepto de democracia más ampliamente en la clase, más vivido; reconocer aspectos negativos que limitan la práctica de acciones democráticas dentro del aula; establecer estrategias que posibiliten la toma de decisiones de todos los participantes del centro educativo; contribuir para el fortalecimiento de la convivencia y de prácticas democráticas en el aula; y aumentar la participación de los docentes en las decisiones colectivas. Este proyecto se divide en 2 etapas importantes. Una es la implementación en la clase, como decíamos, y la otra es un taller para los educadores. En cuanto a la implementación de la clase, lo que se quiso hacer fue elaboración de normas que salieran de los estudiantes, que ellos mismos las elaboraran, que las construyeran, que discutieran en su construcción, claro, apoyados por el docente y por el docente a cargo y por nosotros que estábamos trabajando en el proyecto. Esa primera parte de lo que fue el trabajo de aula lo trabajamos en cuatro etapas. Primero, el trabajo de grupo, la asamblea de clase, sistema de premios y sanciones y el control del sistema. Con respecto al trabajo de grupo, lo que se hizo fue hacer grupos de 6. Dentro de los mismos subgrupos se nombró un coordinador y un secretario, y los muchachos en esos subgrupos comenzaron a elaborar las normas, de acuerdo a lo que ellos quisieran, cómo quieren vivir en el aula, cuál va a ser el comportamiento que queremos de nuestros compañeros, cuál es el comportamiento que vamos a dar de nosotros mismos. Se enunciaron también los estímulos. Ellos dicen: mira, si no cumplimos las reglas, ¿qué pasa? Si las cumplimos, ¿qué beneficios tenemos? Se ordenaron y se redactaron, apoyados en el reglamento de evaluación de los aprendizajes, porque no podemos violentar los lineamientos en los que trabajamos, pero salió de los muchachos la propuesta. Salió de los muchachos, ellos con sus propias palabras diseñaron las normas y nosotros como educadores los apoyamos. Se redactaron, se ordenaron para hacer propuestas en una plenaria, que es la siguiente etapa, la asamblea de clase. Se expone la propuesta de normas y estímulos delante de la clase y los docentes. Se habilita un lapso donde los estudiantes discuten al respecto, qué les parece. Todas aquellas normas que los subgrupos generaron fueron puestas para que todos las vieran y conversar sobre ellas. Y se eligieron públicamente, por voto, los que ellos eligieron. Algunas normas se eliminaron, otras se unieron para generar nuevas, pero en síntesis quedaron normas que ellos construyeron, que ellos querían. Entonces consideramos que de esta forma no era un proceso de imposición, sino un proceso que nace de ellos van
a sentir pertenencia por las mismas. Ahora bien, la siguiente etapa es elegir a un coordinador, a una persona, a un delegado que esté apoyando al docente, porque como reciben materias de educación, música y educación física y otras, entonces ese delegado iba a llevar la bitácora al docente para que el docente hiciera anotaciones sobre los comportamientos de los muchachos y pudiera llevar un registro de las mismas. La eficacia y operatividad de los mismos se conseguirá, se llama un sistema acumulativo. Eso es lo que propusimos. Entonces, cada estudiante va a llevar como una hoja, el docente va a llevar como una hoja de cada estudiante sobre cómo se está comportando, cómo está reaccionando, cómo está evolucionando en torno al comportamiento de esas normas que ellos mismos definieron. Las acciones sancionables se comunican al padre de familia, después de ser tipificadas por el docente, el delegado y el subdelegado. Claro, de acuerdo al reglamento de evaluación de los aprendizajes. Las sanciones se ejecutan y los premios básicamente consisten en la reducción de penas. Por ejemplo, si a un muchacho se le puso un trabajo comunal porque no reaccionó bien delante de la norma, porque violentó el reglamento, entonces se le puede reducir la pena si da una muestra de una buena conducta. Y además se registra las buenas acciones en el registro anecdótico. La otra parte final de esta etapa debe ser el control. Establecimos 3 niveles de control. Un nivel, como les decía, que es el nivel en que el docente lleva un registro del comportamiento de los muchachos, el cual es llevado hacia los diferentes docentes. El segundo nivel es el nivel en que el orientador semanalmente hace un registro, una compilación de todos los comportamientos de cada muchacho. Suena mucho trabajo, pero es la única forma en que nosotros consideramos que se puede crecer en esto y que se puede llevar un control más amplio. Y el orientador educativo lleva el registro y el tercer nivel es, se le comunica al padre de familia, el padre de familia viene y recibe el informe, o cuando el padre de familia solicita un informe, entonces se tiene una bitácora de cuál padre vino, cuál no vino, y así se lleva un control más sano. En la segunda parte del proyecto es los talleres que se desarrollaron con los docentes. En esta parte lo dimos en tres apartados: uno de los escenarios y cuestiones, ¿qué estamos haciendo como docentes en las aulas? El apartado 2 es ideas bajo nuestra práctica, actividades para reconceptualización, ¿cómo estamos entendiendo la enseñanza de la democracia? Y la tercera parte es el plan de acción, que es una agenda donde se va a implementar. Bien, veamos el punto 1. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué hacemos frente a un caso hipotético, una pelea en el patio, un hurto en el aula, un muchacho agredió verbalmente a otro? ¿Qué estrategias hemos empleado? ¿De qué nos han servido y por qué son útiles? ¿Cómo son útiles? Por ejemplo, un muchacho agredió a otro en el pasillo. ¿Qué hicimos? ¿Le aplicamos el reglamento? ¿Qué tan útil fue eso? ¿En qué nos sirvió? ¿Lo ridiculizamos, lo pasamos adelante y le dijimos que eso no se hace, que es un mal muchacho, lo tipificamos? ¿Eso qué resultados buenos ha dado? Las consecuencias negativas todos las sabemos, pero la idea es qué cosas buenas hemos sacado. A veces de esas cosas nos sacamos muchas cosas buenas. Entonces, lo cosificamos, lo ponemos como un mal muchacho, ¿qué efectos buenos? Entonces, reflexionamos con los educadores si sus conductas, si sus reacciones a sancionar un evento, una falta, son coherentes o no. O sea, ¿qué cosas buenas han dejado? Y lo hemos hecho por 10 años, por 15 años, por 20 años, y han generado algo bueno. Esa fue la reacción que quisimos notar en este apartado. Al final de esta plenaria que se hizo con los educadores en el taller, después de este análisis, se comentaron 2 grandes preguntas. ¿Cómo han repercutido esas prácticas en el alumnado? ¿Qué beneficios hemos tenido? ¿Cómo han repercutido esas prácticas en el profesorado? A veces sabemos que algo no da una buena solución, no da una buena conducta, pero lo seguimos haciendo porque es la costumbre. Entonces quisimos reflexionar al respecto. En el apartado 2 hicimos una reflexión más amplia sobre preguntas un poco más abiertas para que los docentes discutieran al respecto.
¿Crees que en nuestro centro la idea de cultura de democracia está presente? ¿O consideramos preferible la adopción de sistemas autoritarios cuando no estamos seguros del funcionamiento de una experiencia de democratización? ¿Y qué hay de este principio tan asumido por el profesorado de que vale más pasarse de autoritario e ir soltando al muchacho poco a poco, marcar la cancha, como dicen muchos, o comenzar dando demasiada confianza al estudiante? ¿Cuál es la mejor forma? Podríamos hacer memoria y recordar algunas situaciones en las que hemos visto poner actuación en esta ética autoritaria. ¿Cómo nos hemos sentido? ¿Por qué? La idea era compartir la experiencia del docente. ¿Están los derechos presentes en el pensamiento político de nuestro centro educativo en lo referente al trato del alumnado? ¿Vivimos en una sociedad democrática? ¿Respondemos a los fines de la educación costarricense? Pero verdaderamente educamos para los fines de la educación, verdaderamente educamos un sistema democrático. Quisimos que los docentes hicieran conciencia al respecto. ¿Qué consideración en referencia a las libertades democráticas tiene nuestro reglamento del régimen interno? ¿Nuestra visión y misión institucional responden a una visión de democracia, a una educación para la democracia? En la tercera etapa y final del plan, quisimos trabajar con esta matriz, tomando para un plan de acción. O sea, ¿qué vamos a hacer? Tenemos la conciencia, tenemos los datos, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué queremos cambiar? ¿Y cómo podríamos hacerlo? No solamente es plantear el qué, sino es cómo lo vamos a hacer. ¿Qué personas, equipos participamos? ¿Qué hará cada equipo y persona? Delegar funciones en el equipo de trabajo, en el equipo docente. ¿Qué obstáculos podemos encontrar? ¿Dónde y cuándo trataremos los problemas que seguirán surgiendo? Crear espacios en la institución, crear consejos, donde se puedan abordar esos temas. ¿Qué podemos comenzar? ¿Hasta cuándo seguiremos esas pautas? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿En qué diferentes espacios horarios desarrollaremos el proyecto? ¿Cuándo podemos evaluar este plan y su desarrollo? ¿Cómo valoraremos el plan? Llegamos a algunas conclusiones que se podrían mejorar. Establecimiento de normas para lograr vivenciar diariamente la práctica de acciones democráticas dentro del aula. Los patrones mostrados por los estudiantes son un claro ejemplo de lo que aprendieron en sus hogares. Se esforzaron conocimientos en la población docente en cuanto a la práctica de acciones democráticas con la población estudiantil. Se recomienda implementar lecciones de diversos aspectos, como decía la coordinadora también, donde se transversalice, lecciones más constructivistas. Nosotros estamos en un sistema muy sumativo, como afirmaba ella, un sistema que al muchacho no le es atractivo. Nosotros estamos en un sistema donde decimos, si suma, pasa, y si no, perdió el curso. Yo creo que el Ministerio de Educación ha hecho grandísimos esfuerzos por mantener a los muchachos en las aulas, porque se estén formando. El reacomodo del plan de séptimo año, del sistema de evaluación en séptimo año, los cambios en educación cívica y otras materias, buscan que tengamos al estudiante ahí, que el estudiante crezca, que nosotros como facilitadores lo apoyemos en este crecimiento. Debemos buscar la contextualización del currículo y buscar un entorno donde ellos se sientan cómodos. Realizar clases no magistrales. Mejorar la comunicación para lograr formular soluciones en diversos conflictos de manera pacífica y democrática. En síntesis, nuestro proyecto lo que pretende es que el muchacho se sienta cómodo en su entorno, que el docente, junto con el muchacho, elabore normas de convivencia, normas que sean democráticas. No podemos llegar a las aulas e imponer, a decir al muchacho, cumpla esto, porque ya sabemos la reacción que tiene. Él va a repeler, va a estar en contra de todo lo establecido, si viene de afuera. Nuestro proyecto pretende hacer conciencia en el docente sobre que muchas actividades, muchas conductas que hemos estado llevando a cabo en nuestras aulas, no han llegado a muchas cosas buenas. Entonces reflexionemos un poco sobre cómo educar en un sistema democrático. Muchas gracias. Seguidamente vamos a pasar con las palabras del doctor Guido Zárate y la máster Hilda Sanabria
con la presentación de los resultados del proyecto titulado El docente como promotor de procesos participativos en el aula, una experiencia de los procesos electorales como un caso experimental. Bueno, muy buenos días a todos, presentes y los que están escuchando en otros lugares. Después de 30 años de servirle a la patria, 30 años de servicio al Ministerio de Educación Pública y 60 años de edad este año, muy convencida que todavía en Costa Rica hay universidades que van a la vanguardia como la UNED, realiza un tipo de talleres como este, donde estamos apostando al maestro. Porque hoy por hoy, con la experiencia de tantos años, fácil es ver que el cambio en educación, desde la perspectiva cognitiva, o si vamos más allá, desde la perspectiva de Gardner, al hablarlo sobre inteligencias múltiples, está en el educador el cambio. Cuando nosotros llevamos este taller con la docente Marinela, que también, dicho sea de paso, que es bueno reconocer esa forma de dirigir, y donde a veces uno como director y como docente espera recibir una cátedra, un recital, y todavía pensando en una educación bancaria, donde todo está hecho, pero llegamos a un curso donde hay que construir, ahí empieza el cambio. Al interiorizar el proyecto como tal y llevarlo a la escuela Juan Ramírez, una escuela con todo un montón de problemática social, y donde nuestro interés, importantísimo el diagnóstico, de saber cuál es la situación en la cual está inmersa el proceso de enseñanza-aprendizaje, y sobre todo esa realidad mediata e inmediata que involucra a los estudiantes, nos damos cuenta que hay que fortalecer los valores, pero no visto los valores desde la teorización misma, como definiciones, sino desde la perspectiva vivencial, a través de una práctica democrática. Pero qué interesante entre los resultados, y para ir viendo resultados, el rol del director, el rol del docente, el rol del alumno y el padre de familia. Cuando el docente, en ese proceso de sensibilización que se hace con ellos en las reuniones y al consultarles sobre el concepto de práctica democrática, otra vez volvemos a establecer que tenemos la idea que la práctica de democracia es una decisión electoral. Se avecinaban las elecciones estudiantiles, es ir a votar y vamos a reproducir lo que sea a nivel nacional. Entonces desconocemos que una práctica democrática debe ser una filosofía de vida, debe de ser algo cotidiano, producto de la interacción que se da en la realidad áulica y externas, extramuros, pero en la cual convergen los intereses de todos los sujetos del currículo. Y que esa práctica democrática nos va a llevar a realizar procesos de enseñanza y aprendizaje más significativos. ¿Por qué? Porque a través de eso estamos logrando un sentido de pertenencia en el estudiantado, en el docente y en el personal total. Estamos creando algo muy importante, la motivación, como eje importante en un liderazgo transformacional. Y algo muy importante, el sentido de responsabilidad. Cada estudiante se va a responsabilizar de esos valores que está encontrando en su aula, a través de su convivencia, a través del proceso de socialización que lleva diariamente en su casa y en su escuela. Entonces es importante que cuando nosotros vamos a las aulas, el niño tampoco puede definir qué es una práctica democrática, qué es democracia. ¿Pero por qué? Porque hoy por hoy, después de 30 años de servicio, el sistema educativo sigue siendo coercitivo, las lecciones siguen siendo magistrales y la relación de poder no se ha terminado. Un sistema altamente directivo. Y cuando nos dicen ahora todos los enfoques socio-reconstructivistas de que las relaciones ahora son en todas direcciones, no es cierto. Sigue la relación vertical.
Entonces empezamos a trabajar con eso en el sentido de motivar al estudiantado para que pueda externar cuáles son los valores, pero desde una perspectiva libre, autónoma, autogestionaria. Pero eso no es fácil, Dios libre. Eso solamente es el inicio del proyecto. No se puede decir que se ha acabado, Dios libre. Eso es mentirles. Todo muy bien, excelente. No. Eso es un convencimiento, un sacar de adentro a la persona y de un compromiso. Ahora, lo importante de eso es mantener la iniciativa, que no pase lo que pasa en educación. Sale un proyecto, todo el mundo lo hace y se olvidaron. ¿Cómo el Alka-Seltzer? No, esto es de perseverancia, de continuidad y algo muy importante, de compromiso. Cuando los estudiantes en el trabajo que presentamos enuncian el código de valores, los valores que ellos tienen, los que tienen que reforzar, no es verlos ese día nada más, así para cumplir con el proyecto, ¿verdad? Y redactarlo. No. Ni tampoco es escribir bien, es hacer bien. Filosofía oriental, no lo diga, hágalo. Porque mucho decimos en educación, pero poco hacemos. Entonces la idea de este proyecto, y que estoy súper motivada, o sea, yo me siento como que estoy empezando a trabajar en educación. Y yo quiero agradecer, mira, me sale del corazón el agradecimiento, mira cómo he aprendido. Y me permiten que me exprese de esa forma, quiero ser yo misma. Con todo lo que soy, pero yo misma. Generalmente a veces las cosas no funcionan porque queremos aparentar otras cosas. No seamos nosotros mismos. Cuando la educación sea un proceso de transparencia y la sociedad sea un proceso de transparencia, vamos a mejorar. Cuando le digamos, mire, no puedo porque no sé, capacíteme. ¿Pero qué hacemos? No sabemos y nos quedamos con la duda. Entonces cometemos los grandes crímenes intelectuales en el aula y que quedan impunes. Es importante, y se lo está diciendo una vieja, si no estoy naciendo ayer, ni tengo la edad de ustedes tan jóvenes. Si por ese puente ha pasado un montón de agua, decirles que la experiencia de educar es lo más hermoso que me ha pasado a mí en la vida. Este proyectito que hicimos en la Juan Ramírez, yo le cuento a mis compañeros, es cierto, no estamos inventando nada. Es más, pueden ir a la escuela, pueden ver los cambios de los niños, es una población sumamente conflictiva, donde ahora en el censo, que yo participé en el censo, hay limosneros en esa comunidad, hay indigentes, hay gente que pide, hay de todo. Es toda una problemática social que la escuela la agarra, la envuelve. Porque a nosotros nos llega todo eso y tenemos que hacer algo. Con este proyecto y básicamente con los resultados, que si hay que llevar el curso, Marinela, yo lo vuelvo a llevar. Yo lo vuelvo a llevar. Excelente. Y ojalá el Ministerio de Educación apostara a eso, al docente, no al tiempo ni a los planes. Estamos cansados de tanto papel. Queremos acción, queremos ver los resultados, trabajar con esos chiquillos. Nosotros somos directores, pero ir al aula, verá qué lindo, qué hermoso. O sea, yo me sentía como la niña, pues la niña Pochita, las buenas, ¿verdad? Las que enseñaban. Ver al maestro preguntando, ¿qué hago, directora? Y algo muy importante, en las instituciones, el director tiene que ser comprometido, si no, eso no funciona. O sea, debemos de leer y hablar el mismo lenguaje. Y decirles que esto es fácil, no, pero que se puede, sí. Pero con un cambio de actitud. ¿Y quién lo hace? El maestro, bendito sea el maestro, yo amo a los maestros. ¿Por qué? Porque en ellos está el cambio. Porque yo le puedo decir a un educador y darle una cátedra, pero si él no quiere cambiar, no cambia en el aula, es el dueño de su currículum. Cuando yo veo al docente que está hablando de valores y está mejorando la oferta educativa en procesos congruentes, sistematizados, concatenados, que parten de una realidad situacional que no está inventando, sino que jerarquiza las prioridades e interesa a la persona, al estudiante primero como persona y luego su realidad existencial. Yo digo, qué bonito, estamos haciendo patria, estamos educando. Y se están consiguiendo los fines de la educación. Porque la democracia no es un concepto, es una filosofía de vida. Tiene que ser algo cotidiano, que nazca en su corazón y lo traduzca en actos positivos que beneficien la colectividad. Por eso yo considero que estos cursos en el marco de los 200 días, tan manoseados los 200 días lectivos también, tan manoseados, qué bonito que hayan así esos cursos, que lleguen al estudiante, que lleguen a los estudiantes y que trascienda eso a la comunidad. Cuando yo les digo
que esa escuela nunca ha participado en bandera azul, y ahora el valor de la solidaridad, del compromiso con el planeta, y ya estamos en bandera azul. Qué lindo, estamos haciendo algo por la patria. Es que no solamente saber si es democracia o no, es el valor agregado, lo que hay más. O sea, despojarnos de ese currículum oculto, que no nos deja, que nos prensa, pero que se puede. Es importante también el sentido de que la gente se te acerca cuando habla de los valores y cuando esos códigos de colores y donde el arte está presente, importantísimo, inteligencias múltiples. Si los chiquitos si no sirven para una cosa, sirven para otra. El ser humano sirve para algo. Pero cuando uno ve esa identificación y que te dicen cosas, el chiquito, la docente, esa docente que nunca participaba en nada y te dice, niña, va a ir a ver el código de valores, ya no está en rojo la solidaridad, ya está en verde o está en amarillo, qué bonito. Pero ellos mismos se acercan, qué fácil les dar las cosas terminadas. Y sí, yo me siento y se la doy. Pero eso no es. No podemos ser parte de la cultura del menor esfuerzo. O sea, hay que lucharla. Entonces, a manera de conclusión grupal, y totalmente emocionada, porque estoy emocionada, me encantó. Y no es retórica, ni es terapia. Son hechos concretos. Decirles que cuando la educación como tal, como fenómeno social, se oriente a vivir la democracia como una realidad de vida, como filosofía de vida, como algo que es asunto de todos, las cosas empezarán a cambiar. ¿Por qué? Porque si nosotros propiciamos en el desarrollo de cualquier tema, yo no necesito que me cambien los programas de estudio, el ministerio, no necesito para hacer una democracia. Yo puedo hablar de matemáticas desde la práctica democrática, perfectamente, pidiéndole a los niños que externen, que digan, que sean primero importantes como personas, como sujetos protagonistas de su propio desarrollo. Y ver también la educación desde la democracia, desde la perspectiva de los valores, como un desarrollo integral, señores. Los niños no solamente la parte cognitiva, es una realidad existencial, es afecto, es amor, es vivencia, es armonía, es todo aquello que nos lleva a ser mejores personas. Y cuando nosotros finalmente veamos el currículum como un reto, como una propuesta de cambio, tendremos en nuestras aulas niños felices. ¿Cuál deserción? ¿Quién se va a ir en una clase que es bonita? ¿Quién se va a ir cuando lo escuchan? ¿Quién se va a ir cuando le dice que es importante lo que dice? No, nos vamos cuando no nos toman en cuenta. Cuando el sistema coercitivo de educación nos dice que hasta aquí llegó usted, aunque sepa, pero váyase. Cuando apostamos a la persona, cuando apostamos al docente, entonces vamos a tener en las aulas esos niños alegres, contentos, felices, motivados, autónomos, autogestionarios. Pero sobre todo vamos a tener estudiantes comprometidos y con un gran sentido de pertenencia, haciendo y amando todo lo que les rodea. Porque la democracia no es un concepto de cuántas proposiciones o un concepto, un término amplio o largo, no. Debe de ser una situación propia de la persona, la cual hace de que yo interactúe con las personas allegadas de tal forma que va a favorecer mi desarrollo personal en relación con los demás y que yo voy a contribuir con ello a realizar procesos mucho más amplios que me llevan a configurarme a mí misma, configurar el mundo que me rodea y sobre todo que me da las herramientas necesarias para luchar por el último fin que tiene la sociedad, que es la justicia social. Yo quiero agradecer a todos mis compañeros, porque de ellos también, de don Guido, de doña Lisandra, de don Luis he aprendido montones. Porque el que dice que ya terminó de aprender se equivocó. Uno nunca termina de aprender. Y el hecho de estar aquí, ¿ustedes creen que hace 50 años habían estas lámparas o esto? Pues me siento súper extraña. Sin embargo, que Dios es más grande, ¿verdad? Nos da el principio de adaptación y sobre todo la valentía y la fortaleza de compartir con gente tan linda como ustedes. Muchas gracias.